noches a todos, sean bienvenidos a Pecunia Podcast. Soy Gabriela Macías junto a mi compañero Julio Jiménez. Hola, muy buenas noches a todos. Nosotros somos compañeros de la clase de Economía Internacional y el día de hoy les hablaremos sobre unos temas muy interesantes dentro de todo lo que engloba el comercio internacional. Así es, Gali, tocaremos tres conceptos que dejan mucho que pensar. Se trata del proteccionismo, los patrones de comercio y la mano invisible. Además, más adelante tendremos una pequeña entrevista referente a todo lo que tiene que ver con el tema de las aduanas y las exportaciones e importaciones. Esperemos que les guste mucho el programa y de igual manera nos acompañen hasta el final. Sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, para iniciar tocaremos el primer concepto, el proteccionismo. Y se preguntarán, ¿qué es el proteccionismo? De acuerdo a la Enciclopedia de la Economía, el proteccionismo es una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero con la aplicación de aranceles o cualquier otro tipo de restricción a la importación. En otras palabras, es lo contrario al libre comercio, donde le dificulta la entrada o salida a productos o servicios de otros países al país donde se pretende importar para de esa manera proteger el mercado local. Para entender mejor el proteccionismo, les compartimos la siguiente noticia del periódico en línea Sputnik Mundo. ¿De qué manera vive Corea del Norte? Diseccionamos su economía, como titula el periódico A la Nota. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso a Pyongyang nuevas y más severas sanciones a principios de septiembre con el objetivo de asfixiar su economía y de esa manera forzarla a que renuncie a su programa nuclear. Pero, ¿cómo afectan las sanciones a la economía norcoreana? Bueno, pues según el periódico, el comercio esto afecta a Corea del Norte de la siguiente manera. Primero que nada está el PIB fluctuante, como lo muestran los números del Banco de Corea. El crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB de Corea del Norte deambuló entre los números negativos y positivos en la última década, con una subida de 3.9%. 2016 fue el año de mayor crecimiento para Corea del Norte desde 1999, cuando el país tuvo un avance de su PIB del 6.1%. La economía estatiza de Corea del Norte permite que la mayoría de la población económicamente activa del país se mantenga ocupada. No obstante, los ingresos del pueblo de Corea del Norte están entre los más bajos del mundo, con un ingreso nacional bruto per cápita equivalente a 1.300 al año, mientras que el de sus vecinos del sur es 20 veces mayor. Balanza comercial. Corea del Norte siempre ha estado en números negativos en su balanza comercial, pues importa más productos de los que exporta. Sin embargo, aún con las sanciones internacionales en su contra, Corea del Norte destina a su destinado hasta 25% de su PIB a mantener a sus fuerzas militares y su ambicioso programa nuclear. Vaya, qué mal por los norcoreanos. Pero es lo que pasa por culpa de que su querido emperador, o presidente, como le digan, se niega a dejar su programa nuclear. Y es que más de las 16 sanciones de la ONU, el mismo país se priva del mundo. Luego de escuchar esto, entonces, ¿cómo es que el proteccionismo afecta al mundo y al mismo país en general? El proteccionismo afecta al comercio internacional, reduciendo los intercambios que se presentan entre los países referentes a la importación y exportación. Pues en mayo de este año, la OMC dijo que gracias a las medidas proteccionistas que 20 países han implementado, afectaron el sistema de comercio en 0.5%. Entre las principales acciones observadas destaca el alza de los aranceles en algunos productos. Así como tal vez las empresas locales se mantengan protegidas, el país llegaría a un momento en que se le presentaría escasez de algún producto o no podría acceder a las nuevas tecnologías e incluso las empresas llegarían a un punto en el que ya no podrían crecer más ni expandirse. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Sus ventajas son la protección de empresas locales, controlar el déficit comercial, independencia de la inestabilidad comercial, protege contra el dumping, el aumento de la demanda, así como evitar el deterioro o daño ambiental por causa de la llegada de empresas extranjeras, así como la creación de nuevas empresas o industrias nacionales. Por el contrario, algunas de sus desventajas son causar una devaluación de la moneda, pues hará que todos los ciudadanos
queden instantáneamente empobrecidos frente al resto del mundo. Fomenten regularidades políticas al implicar demasiado al Estado. Empobrecimiento de las relaciones comerciales con otros países. La eficacia en la producción disminuye al no permitirse la importación de productos semejantes de igual o mejor calidad y al mismo precio o más baratos, además del surgimiento de monopolios. En conclusión, ¿resulta conveniente o no emplear el proteccionismo en un país? ¿Qué es lo que opinas tú, Julián? Yo opino que es malo, ya que al querer ingresar productos que una empresa quiera vender, pues se le está negando, y pues me parece que es mala idea, porque así pues una empresa, su objetivo es crecer, y pues de esa manera pues no podría crecer la empresa. Ok, bueno, lo que yo opino es que sí y no. Porque sí, bueno, porque algunas veces hay competencia desleal, entonces se comienza a abusar demasiado del país al que se está empezando a importar, al que llegan las nuevas empresas, y esto afecta mucho a la economía local, al comercio local, y solamente estamos consumiendo puro producto extranjero, y esto puede ocasionar la pérdida de empresas locales y así pues perder empleos. Entonces yo digo que en vista de que un país llegue a esas situaciones, puede aplicar un proteccionismo temporal. O sea, digamos que por unos 2-3 años el país va a aplicar medidas proteccionistas para que de esta manera el país pues se recupere, se estabilice en el comercio local y así crear una competencia más justa. Muy bien, ahora para continuar daremos por terminado el primer concepto y comenzaremos con la entrevista. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a Pecunia Podcast al licenciado Gerardo Ceniceros y a la licenciada Lluvia Miranda. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Les parece si comenzamos? Muy bien. Para comenzar, ¿qué es una aduana en sí? Y si me puede decir más o menos cuántas aduanas hay en México y cuáles son las principales. Ok. Las aduanas en realidad son oficinas públicas, las cuales se encuentran establecidas tanto en las fronteras como en las costas de un país, con el fin de llevar, de registrar, administrar y regular de manera correcta el flujo de mercancías y productos que son importadas y exportadas en un país. La misión de una aduana puede englobarse en tres, que es la seguridad, que es luchar contra el contrabando de drogas, armas, patrimonio histórico u otros, así como evitar el fraude en las aduanas. Fiscales, vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de los derechos de importación y exportación. La salud pública, mantener de manera controlada principalmente el ingreso de animales y alimentos que podrían representar un peligro para la salud de las personas. Y estadísticas, ¿verdad?, que se elabora un registro estadístico de comercio exterior. En el caso concreto de México, se encargan de mantener la vigilancia a lo largo de 3.152 kilómetros en la frontera norte, 1.149 kilómetros en la frontera sur y 11.122 kilómetros de litorales. Para llevar a cabo lo anterior, México cuenta con un total de 49 aduanas, 64 salas internacionales de pasajeros y 276 puntos de revisión a lo largo de todo el país. Estos puntos fueron retirados hace 2 años por el presidente Peña Nieto, ¿okay? Por lo tanto ya no están activos esos puntos de revisión. Están físicamente, pero ya no están operando como puntos de revisión, ¿okay? En el caso de Ciudad Juárez era el punto que se encontraba en el kilómetro 70 actualmente, y que todas están ahí las instalaciones, pero ya no están ya no se utiliza el punto de revisión. ¿Okay? Les puedo decir, las 49 aduanas se dividen en 4 diferentes áreas. 19 están en la frontera,
norte, 12 en la frontera sur, 11 interiores y 17 marítimas. Están distribuidas según la agenda del país. En la frontera norte se encuentra Agua Prieta, Ciudad Acuña, Ciudad Camargo, Ciudad Juárez, Ciudad Miguel Alemán, Colombia, Matamoros, Mexicali, Naco, Nogales, Nuevo Laredo, Ojinaga, Piedras Negras, Puerto Palomas, San Luis Río Colorado, Sonoita, Tecate y Tijuana. En la frontera sur, Ciudad Hidalgo y Subteniente López. Aduanas interiores, el Aeropuerto Internacional de México, Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, México, Monterrey, Puebla, Querétaro, Toluca y Torreón. Y las aduanas marítimas, Acapulco, Altamira, Cancún, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Salina Cruz, Tampico, Tuxpan y Veracruz. Estas son todas las aduanas que hay en la ciudad, en el país de México. Ok. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre agente aduanero y agente aduanal? La agencia aduanal es, digamos, es el que tiene la patente para poder hacer las importaciones. Es el que tiene el permiso para poder hacer los pedimentos que hacen las importaciones. El agente aduanero es la persona que se encarga de hacer el trámite. Es decir, una de ellas, por decir, sería la persona moral, sería el permiso, y el agente aduanero sería la persona física que realiza el trámite. Ok, muy bien. Durante el tiempo que ustedes estuvieron trabajando en aduana, ¿cuáles fueron los productos que ustedes vieron que más exportaban y cuáles eran los que más importaban? Bueno, yo estuve, por decir, en la aduana de Ojinaga en módulo de importación y exportación. Y ahí en importación lo que más nos llegaba, o sea, principalmente eran vehículos de importación. También podrían ser maquinaria agrícola. Eran también ganado que iban al rastro. Era lo que mencionaba ahorita de marmolina, que es digamos, el polvito que salía después del mármol y lo utilizaban para diferentes cosas. Y en general eso sería como que lo más. De exportación era la nuez para expo, y eran chile, era pues, más que nada así tipo lo que se sembraba en aquel lado, lo que era más en general. ¿Cómo importa una persona física? Es de los $500 en temporada vacacional, ¿verdad? Es la franquicia que tiene una persona para poder cruzar. Entonces, por ejemplo, si tú traes una mercancía menor de $500, tú llegas al carril de declarar, te bajas con los agentes que se encuentran de la aduana, vaya con personal de la aduana, y tú le comentas que traes eso. Tú necesitas traer tu credencial de lector y necesitas traer la factura de lo que estás cruzando. Y eso lo puede hacer una persona física sin problema alguno. Llegan, le dicen qué es lo que traen, enseñan la factura. El excedente que traen es lo que van a pagar de impuestos. Por decir, una persona tiene derecho en temporada vacacional a $300, que es lo que es la franquicia, y el excedente, por decir, si tú traes $500, se cobraría los $200 el impuesto. Entonces se supone que es lo que puedes hacer tú para poder importar alguna mercancía menor de $500. Ok. Y bueno, por ejemplo, cuando estaban comentando antes de la entrevista, al momento que nosotros estamos en frontera de venir de Estados Unidos y entrar con una cierta cantidad de productos, su valor, si excede, también se tiene que pagar el excedente por persona. Sí, o sea, si tú importas una mercancía que tiene que ser menor a los $500, y si tu franquicia se excede,
tú vas a pagar un 16% de lo que excedes de la franquicia. ¿Okay? Si excedes de esa cantidad, tendrás que acudir a un agente aduanal para que realice tu trámite de importación, ya que no lo puedes hacer tú personalmente. Tienes que contratar los servicios de un agente aduanal para que a través de su patente se realice la importación de la mercancía que deseas introducir al país. Ok, y por ejemplo, si yo traigo más mercancía pero no hice ninguna declaración, ¿qué sucede? Si tú no realizas la declaración al cruzar el puente o el recinto fiscal, existe lo que son los semáforos. Te puede tocar, como te puede tocar rojo o te puede tocar verde. Si tú traes mercancía y no la declaras y te toca verde, puedes pasar sin que, si la traes escondida, pues no vas a ser detectado y vas a introducirla sin que pagues ningún, pero estás cometiendo un delito de contrabando. ¿Okay? Pero si te toca rojo, te va a tocar la revisión por parte de personal de la aduana, de operación aduanera, el cual te va a revisar y va a determinar si no lo declaraste, porque por eso tienes la opción que te dicen declarar y no declarar. Si tú te vas por lo que son los carriles de no declarar, estás corriendo el riesgo que si te toca rojo y te revisan, te van a aplicar la ley aduanera. Al momento en que te detectan la mercancía que intentaste introducir por contrabando, te van a hacer un procedimiento administrativo en materia aduanera, conocido como PAMA. ¿Okay? Entonces, al momento que te revisan y te detectan, te aplican el procedimiento y te van a hacer ese procedimiento y te van a embargar precautoriamente la mercancía y el vehículo con el que trataste de introducir. ¿Okay? Entonces son los riesgos que corren al tratar de introducir y sin pagar el impuesto de esa mercancía. Pero, quiero hacer un paréntesis. Aún y cuando el semáforo te toca verde, la aduana tiene la facultad de aplicarte una orden de verificación saliendo del recinto fiscal. Es decir, tú piensas que ya la libraste, ya saliste, pero uno de los de operación aduanera detectó que traías algo, inmediatamente sacan la orden de verificación y más adelante te pueden detener para poder aplicártela y revisarte lo que traes. Si traes algo, si realmente ellos tuvieron razón, te regresan y te hacen nuevos pagos también. O sea, aún y cuando tienes el verde, por decir de siga, ellos tienen la facultad de revisarte más enfrente. ¿Había algún producto que no se le permitiera la entrada al país? Armas, es lo principal. Hay varios productos que están restringidos que no puedes introducir al país. Por ejemplo, no puedes introducir bebidas alcohólicas, no puedes introducir tabaco, no puedes introducir, claro, las armas, las drogas. Sí, son los productos que no puedes introducir al país y que están prohibidos por la ley aduanera. Entonces tienes que tener cuidados para poderlos introducir, y si los introduces pueden ser incautados y puedes hacer acreedor a una multa o algún embargo. ¿Existe algún producto que por el mismo producto sea difícil de importar al país? Difícil, o sea, por su por su naturaleza del producto, que sea algo difícil de introducir, por ejemplo, que sea algo que no es nada como armas ni drogas, pero podría afectar a el medio ambiente o cosas así. Hay sustancias o mercancías que están reguladas para que sean introducidas al país y tienen que cumplir con los requisitos de sanidad
establecidos en la normatividad. En el caso por ejemplo, de aves, fauna, ¿sí? Debe estar en la normatividad fitosanitaria. Como les había comentado, Senacica es quien se encarga de regular esos productos. Por ejemplo, las aves, fauna silvestre, las mascotas, los perritos, están regulados, ¿verdad? por Senacica, y no puedes cruzarlos nada más así. Debes de tener un permiso para poder hacerlo, ¿sí? Un carnet de vacunación. Frutas, verduras, lácteos, abejas, carne fresca, son productos que puedes introducir al país, pero están regulados. Sí, hay mercancías, como te dije ahorita, que son prohibidas, como por ejemplo la tierra. ¿La tierra? La tierra está prohibida porque puede traer plagas, Ok. puede ser o traer enfermedades, ¿sí? Los alimentos de elaboración casera, las harinas de origen animal, ¿verdad? Están prohibidos por Senacica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen ese alto riesgo de ser portadores de plagas y de enfermedades, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles eran los problemas más comunes? Bueno, los problemas más comunes, nosotros estuvimos en aduanas pequeñas, ¿sí? Como lo fue Palomas y lo fue Ojinaga. Y lo más difícil fue tratar con la gente, ¿okay? Porque la gente muchas veces es gente que quiere introducir sus productos y no podías hacerlos entender que estaba prohibido, ¿no? Que el introducir huevo, el introducir cerveza, o sea, para su consumo, a veces estaba prohibido. Y entonces esos eran los problemas que a veces teníamos más con la gente, ¿verdad? Hay veces que nos llegaron a tomar por el no dejarlos introducir ciertos productos y que están establecidos en la ley, y entonces la gente a veces nos iba y nos tomaba la aduana y teníamos que tratar de conciliar con ellos para tratar de evitar que surgiera un problema, algo mayor, ¿verdad? Con los vehículos de procedencia extranjera también, porque el vehículo que esté introducido a México tiene que tener placas vigentes, ¿sí? Y muchas veces sus placas ya no estaban vigentes. Por ejemplo, la gente que vivía del lado de Columbus, Nuevo México, traía sus placas, pero las traía vencidas, y entonces les teníamos que o regresar, ¿verdad? Y decirles, ¿saben qué? No pueden. ¿Pero por qué si traigo mis placas? Entonces esos eran de ciertamente los problemas nosotros que teníamos, porque como les manifiesto, la aduana en la que estábamos nosotros son pequeñas. Okay. Bueno, la siguiente pregunta, sé que es algo como más confidencial, mismo de la agencia aduanera, y si gustan la pueden contestar, o si no, nos pueden hacer caso omiso. Durante el tiempo que ustedes estuvieron, ¿si llegaron a presentar casos de corrupción? Es difícil controlar la corrupción, porque la corrupción se da por parte, como les manejé ahorita, de la gente hacia lo que es el oficial o el funcionario, ¿eh? No nada más el oficial es el que corrompe, sino también la persona que intenta introducir la mercancía se expone o propicia que se dé la corrupción. Es uno de los temas que siempre se trató de erradicar y que se trató de inhibir implementando varios sistemas, por ejemplo el de las cámaras, ¿verdad? El prohibir que el personal trajera teléfonos celulares. También son las cuestiones que se trataron de introducir para evitar y inhibir la corrupción, ¿verdad? Es difícil, pero poco a poco se fue erradicando, no totalmente, ¿va?
pero sí se trató de inhibir cuando nosotros estuvimos en esos años. ¿Cómo han cambiado las leyes aduaneras desde entonces? Bueno, la ley aduanera cada año ha venido sufriendo cambios y reformas, ya que las mercancías sufren cambios en los aranceles. Lo podemos ver ahora con la cuestión del Tratado de Libre Comercio, que existía o existe, pero que está cambiando y tenemos que ajustarnos a las nuevas leyes y aranceles que se tienen que venir o que se tienen que introducir. Uno de los cambios, como les había dicho anteriormente, fue los puntos de revisión que antes existían. Por ejemplo, en la aduana donde estábamos nosotros era el punto de revisión que se llamaba Janos, y el punto de revisión que estaba el Berrendo, ¿ok? Y esos puntos se quitaron. Por ejemplo, el Berrendo, bueno, es un cruce, pero lo que es Janos, que está rumbo a Casas Grandes, ya no está ese punto de revisión. Lo quitaron por un decreto, y entonces nada más es el punto de entrada, pero ya no hay puntos de revisión. Eso es uno de los cambios que ha habido entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como les comento, es muy dinámico, año con año hay cambios en lo que son los aranceles y que en la ley de aduanas. De lo que hay más cambios usualmente viene siendo entonces de los aranceles, ¿no? Lo que más varía. Así es. Y es diferente en cada producto el arancel. Así es. Ok. Bueno, y para pregunta de cierre, esta pregunta es más de opinión personal de ustedes. Y pues es más referente a lo que está sucediendo hoy en día con el comercio, con el libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, con el TLCAN. Entonces nos interesaría saber qué es lo que ustedes opinan, así a grandes rasgos. Y pues, si ustedes, bueno, ¿qué harían si ustedes fueran los que están negociando los acuerdos que están cambiando en el TLCAN? ¿Y aceptarían casi lo que se nos está imponiendo a México? ¿O si ustedes optarían por negociar algún otro tipo de alternativa? Creo que el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es beneficioso y ha sido beneficioso para los tres países. Y es importante que haya cambios para que se actualice a lo que es el comercio global que existe entre todos los países en el mundo. Pero específicamente con lo que es Canadá, México y Estados Unidos, sí debe haber cambios. Ahora con el cambio que está intentando hacer y con los aranceles que el presidente Trump le hizo a lo que viene siendo el aluminio y el hierro, que fueron muy altos, creo que va a tener un costo político y un costo comercial con los demás países, porque va a afectar a la industria automotriz específicamente, y creo que se debe de tratar de mediar para que esto siga fluyendo y que no exista una guerra comercial como se ha mencionado, ¿verdad? por los diferentes países y específicamente Estados Unidos con su idea proteccionista hacia su producto interno, está causando, afectando a todo el mundo, no nada más a nosotros, ni a Canadá o a México, sino también a Europa, a Asia. Y entonces creo que sí debe haber un consenso para que se logren pues, las reglas equitativas para que todos podamos comerciar sin los aranceles tan altos que intentan poner los Estados Unidos. De una manera más leal la competencia. Así es. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan aceptado darnos esta entrevista.
la verdad Gracias. es que nos sirve mucho la experiencia que ustedes tienen para pues, nosotros aprender, ¿no? De lo que, cómo ha ido cambiando las leyes aduanales, en qué consiste. Y pues, muchas gracias por todo. Gracias a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Nuevamente le agradecemos mucho su colaboración a los licenciados con el programa y habernos compartido su conocimiento. Ahora abordaremos el segundo concepto, patrones del comercio. ¿Y qué son los patrones del comercio, Julio? Para que todos los que nos escuchan sepan a lo que nos referimos con esto. Claro, Ali, los patrones de comercio son entender quién, a quiénes y qué es lo que se vende. Vienen siendo las tendencias o cambios que explica el intercambio comercial de los países. El que un país pueda distinguir los patrones del comercio internacional le ayuda a descifrar por qué y cómo las naciones realizan el comercio entre sí, para de esta manera tratar de evitar los posibles desbalances entre las exportaciones e importaciones. Ok, entonces conocer los patrones del comercio le puede ayudar a una empresa a saber a quién es mejor venderle. Por ejemplo, como venderle el frijol, cómo venderle el frijol a un país y a qué precio venderle el frijol, para que yo, empresa, le saque el mejor provecho a la exportación de dicho producto. Así es. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que rigen los patrones de comercio internacional? Pues estos se dividen en tres. El primero son los recursos naturales, que engloban lo que viene siendo las condiciones geográficas, fronteras, flora y fauna. El segundo es el clima en sí. Y por último, la productividad laboral, pues dependiendo de todos estos, te podrían permitir ventajas competitivas o desventajas, dependiendo de tu producto o servicio. Entonces, siguiendo con el ejemplo del frijol, si una empresa quiere exportar frijol, pero su clima y los recursos naturales no son los más favorables para producirlo, ¿por qué quiere producirlo en Finlandia? Por dar un ejemplo, entonces tendría que producirlo en otro lado o bien producirlo otra cosa para exportar. Es correcto. Y bueno, con esto cerramos el segundo concepto para pasar al último concepto, la teoría de la mano invisible. Esta teoría se refiere a la economía como una herramienta de capacidad para alcanzar el bienestar social máximo, el cual desaparecería con la intervención del gobierno. Así es, además de esta teoría sostiene que el libre comercio es la mejor manera de funcionar la economía, pues cualquier posible problema o contradicción se puede solucionar por la mano invisible del sistema. Entonces se preguntarán, ¿qué es la mano invisible? Bueno, la mano invisible es en sí una metáfora a la que se refirió el economista Adam Smith, quien decía que funciona como un mecanismo de control automático que compensa las acciones o decisiones tomadas de una manera que se regulen las conformaciones sociales sin la intervención del gobierno. Bueno, ahora que sabemos que esta teoría, ¿cómo funciona en México? Bueno, en todas las economías se relaciona con todo gracias al mundo globalizado, en donde la mano invisible dicta lo que ocurre y México no es la excepción. Exactamente. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dio la voz de alarma frente al optimismo del discurso oficial y advirtió de los riesgos que enfrenta el país y frente a las cuales se deben tomar medidas. Para esto, el Banco de México decidió retomar e incrementar la intervención en el mercado cambiario que había dejado en 1936, junto al cambio en la dirección de Pemex para una reorganización de la empresa que por tantos años nos ha servido para impulsar parte del desarrollo mexicano y apuntalar los ingresos gubernamentales en México. Estos dos como una manera previsora. Muy bien, pues con esto damos por terminado el último concepto y con ello el podcast. Realmente esperamos que haya sido de su agrado, hayan aprendido algo nuevo y les haya quedado esa espinita por saber un poco más sobre los temas que se abordaron. Yo soy Julio Jiménez. Y yo soy Leila Macías y esto fue una emisión más de Pecunia Podcast. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. The spirits when I need you. This life is more than just a read through.